Exactamente, amigo. Bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos a manejar esta charla como su nombre lo dice. Querido magistrado, a ver, obviamente ya empezó el tema de la reforma judicial, se debatió, ya se votó, se publicó, pero hay muchos cuestionamientos que nos ha hecho llegar la gente. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿qué es lo que contempla al final la reforma judicial? Es decir, eso que se acaba de publicar, primero, ¿cuándo se publicó? Dos, ¿qué contiene? Es decir, platíquenos qué es lo que vamos a encontrar, cuál es el contenido de la reforma ya al final. Claro que sí, mira, Juan, te puedo resumir así a grandes rasgos a ti y a tu auditorio. La reforma, pues como tú bien dices, acaba de ser aprobada por el constituyente permanente y finalmente esta reforma se publica, mejor dicho, el 15 de septiembre de este año y te puedo resumir algunos aspectos que incluso aquí traigo. Mira, uno de ellos es la buena voluntad por parte del Ejecutivo y obviamente del reformador de la Constitución, en el sentido que los juicios no duren más de 6 meses. Esto pues sería ideal, ¿no? Y en cualquier lugar quisiéramos una justicia pronta y expedita. Sin embargo, creo que esta sola intención, sin una modificación a otras cuestiones, pues en realidad no va a servir de nada y te lo puedo decir muy fácil por qué. Tenemos aquí en México 4 jueces por cada 100,000 habitantes. El estándar internacional para una justicia rápida es de 65 jueces por cada 100,000 habitantes. Para ello, pues evidentemente necesitamos mucho más presupuesto. Hoy por hoy, este año, este ejercicio fiscal de 2024, el Poder Judicial de la Federación recibió menos del 1% de todo el presupuesto federal, cuando la Corte Interamericana ya nos ha establecido claramente y ha recomendado que cuando menos sea un techo mínimo del 2%, un piso, mejor dicho, un piso mínimo del 2%, ¿no? Y de ahí para arriba. ¿Esto para qué? Pues para contar con más órganos jurisdiccionales. En el Poder Judicial de la Federación vemos más de 2 millones de asuntos al año en los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Por otro lado, pues también es muy romántico decir, por ejemplo, en materia penal que se resuelvan en 6 meses, pero pues cabe recordar, por ejemplo, que lo que es simple y sencillamente la investigación complementaria, que es una de las fases del proceso penal acusatorio, puede durar hasta 6 meses. Entonces, pues es un romanticismo que los juicios concluyan en 6 meses. Este sería un primer punto. Otro punto que es importante es en relación a la votación que se pretende hacer a los juzgadores. Yo te diría, pues sí, se oye muy bien que votemos democráticamente cada uno por los jueces, pero por ejemplo, uno que está en la función jurisdiccional, si tú me dices, llega un secretario que aprobó el examen o el concurso para secretarios, pues la realidad es que a lo mejor puede estar todavía eh, en un sentido de que le falte la experiencia, ¿no? Ahora imagínate en los juzgadores, de manera, ¿a qué quiero llegar? Para poder yo saber a quién voy a elegir, pues yo necesito saber cómo trabajan. Y el currículum por sí solo, pues no me va a decir nada, ¿no? Porque podrá tener alguien un currículum muy bonito, sin embargo, en la práctica, la aplicación o aterrizar ya el derecho a un caso práctico como operador jurídico, pues no es siempre igual, ¿no? De manera que es muy difícil, pero hay un contrasentido, porque por un lado se pretende que elijamos a nuestros juzgadores, pero por ejemplo, en tratándose de delincuencia organizada, lo que se pretende en un momento dado es la existencia de jueces sin rostros. Entonces yo te diré, pues, ¿cómo vamos a votar a nuestros jueces sin rostro, no? Es por un lado, ¿no? Otro lado que yo advierto peligroso y que no respeta una autonomía y una independencia en el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, es el tema de las licencias o las renuncias, no de los ministros, de los jueces y magistrados. En lugar de que sea como es hoy por hoy actualmente en el Consejo de la Judicatura, órgano de control, vigilancia, administración, que nos otorga las mismas, se pretende que sea a través del Senado. Esto ya es una injerencia de un poder frente a otro poder, ¿no? Lo cual pues no veo pues adecuado en este sentido. Otro punto importante, Juan, de 11 ministros se pretende reducir a 9 y además eliminar las dos salas, la primera y segunda, y que todo se resuelva en pleno. Esto
pues creo yo que en lugar de crear una justicia más pronta y expedita, pues va a hacer un efecto contrario, ¿no? Y sobre todo que en las salas es donde se pueden desahogar el mayor número de asuntos y dejar al pleno lo más relevante, de manera que si estamos ante una reforma que elimina las salas y todo se pretende ver en pleno, pues va a ser una congestión de asuntos, ¿no? Entonces creo que el antídoto, la medicina va a salir contraproducente. Otro punto, pues en relación con los requisitos, por ejemplo, para ser ministro, ¿no? Antes se establecía que se tenía que contar con 10 años de ejercicio profesional, se baja ahora a 5. Además, se quita la edad que era de 35 años, lo cual creo yo que para ocupar un cargo en el máximo tribunal del país, pues es necesario, no se puede tener una prudencia a la edad de 21 años frente a 35 que hoy por hoy exige la Constitución, porque finalmente, pues el cargo tan alto, esa responsabilidad de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues necesita, pues, no necesita una cuestión de juventud y de ímpetu, sino más que nada, pues, una experiencia, templanza y lo que nos da los años, ¿no? En el ejercicio profesional y en la vida por sí mismo, ¿no? Ese es otro punto que yo veo, ¿no? Veo también, pues como decía, ¿no? La injerencia en frente a los jueces y magistrados de otros poderes. También veo que se reducen los requisitos. Antes para ser juez se requería contar con una edad mínima de 30, magistrado 35, 5 años de ejercicio profesional. Esto se elimina, de manera que si queremos una mejor justicia, pues yo preguntaré cómo es que se va a llevar a cabo si finalmente se está eliminando los requisitos de edad, del ejercicio correcto en el desempeño de la carrera judicial, ya sea dentro de ella o bien dentro de la profesión de licenciado en Derecho, que puede ser en la academia o incluso en la abogacía, pero pues con amplio reconocimiento de la sociedad. Entonces, creo yo que en lugar de estar avanzando en estos temas, pues realmente estamos retrocediendo. Otra cuestión que yo advierto y que se dice que queda hoy por hoy, debemos de decirle al auditorio, que tenemos los juzgadores federales, muchas veces nos hablan, es que tienen sueldos muy altos. Si realmente uno compara el sueldo del presidente y además las prestaciones extras que él recibe, que es el salario, digamos, integrado, así como los senadores de la República o los diputados, prácticamente ganamos lo mismo. La diferencia es que a nosotros nos exigen requisitos que no tienen ellos, como contar con la carrera de licenciado en Derecho, el ejercicio profesional que venimos comentando, ¿no? Pero además tenemos la prohibición constitucional que se mantiene en esta reforma de no poder ejercer la profesión en ningún otro ámbito, de manera que nos dicen, no vas a ganar más que el presidente. Yo digo, pues finalmente, pues cada poder es autónomo e independiente. No podemos decir ni afirmar, el presidente tiene sus facultades, sus atribuciones, como los tiene también la presidenta, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente del Congreso de la Unión. Cada uno tendrá sus facultades, sus atribuciones, pero no podemos decir que uno es más importante que otro. Entonces yo no veo por qué tenemos que topar en un momento dado el salario, la remuneración al presidente de la República, ¿no? Incluso esto lo dijo en su momento el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, cuando precisamente se estableció la reforma constitucional, en el sentido de que nadie podía ganar más que el presidente. La Corte en sesión de pleno estableció que esto no debía ser así y que no podía imponer un poder a otro poder el tema. Sin embargo, decidieron por cuestión de autoridad, de austeridad, perdón, dicho, acatar, o mejor dicho, más que acatar, bajarse el sueldo un 25% en aras de la austeridad republicana que se ha manejado a lo largo de este sexenio, que está por concluir. De manera que aquí vemos desventajas, ¿no? Por otro lado, en temas de la ley de amparo, por ejemplo, o el numeral 107, ¿no? De la Constitución, que se refiere al juicio de amparo, recordemos, está previsto fundamentalmente en el 103 y 107. ¿Qué establece el 107 hoy por hoy? Que ya no se puede conceder las suspensiones
con efectos generales. Y esto, pues, creo yo que va a causar un caos. Habíamos estado avanzando a través del interés legítimo de cierto grupo de quejosos que tienen un interés diferenciado respecto de aquellos que tienen un interés simple y también el interés jurídico, ¿verdad? Y que se beneficia a los grupos, de manera que imagínate que es una ley ambiental, pues ¿cómo le vas a hacer para que no aplique al quejoso y solamente y a los otros sí, que se siga contaminando el medio ambiente, ¿no? Son temas que yo considero regresivos también. Otro punto, bueno, pues viene el tema de que pretenden, pues básicamente destituirnos a todos los jueces y magistrados sin haber sido oídos y escuchados. Nos tachan indebidamente porque si hubiese algo, pues está para eso el Consejo de la Judicatura Federal, para recibir quejas, incluso a la Fiscalía General de la República, también denuncias, en caso de que hubiese algún actuar indebido por parte de los juzgadores en el sentido de haber pedido alguna cuestión indebida, ¿no? Alguna cosa para realizar sus funciones. Creo yo, posiblemente habrá alguna que otra manzana podrida como en todos lados, pero yo creo que en el Poder Judicial de la Federación es la excepción. Y si hay alguna cuestión sobre el particular, pues yo los invitaría a que presenten las pruebas y denuncien para que esos elementos pues sean sancionados como legalmente corresponda. Pero es un contrasentido que entonces que nos digan, eres corrupto, liberas delincuentes, pero te va a permitir, si quieres, que concurses en la votación directa, ¿no? Entonces, no veo realmente cuál es el sentir más que pues, realmente una destitución de los 1,700 juzgadores que hoy por hoy formamos parte de la Judicatura Federal como titulares de los órganos en quien se deposita el Poder Judicial de la Unión o de la Federación. Otro punto en relación a los transitorios ya que yo advertí es que no se van a afectar derechos laborales de la base trabajadora. Pues creo que esto también es muy romántico porque desde el momento en que nuestros secretarios, nuestros actuarios, nuestros oficiales han venido desempeñando una carrera judicial a través de la meritocracia que implica los ascensos, pues prácticamente los eliminan en sus aspiraciones, en sus proyectos de vida futuros en relación con la carrera judicial. Y finalmente, en torno al artículo 11º transitorio, pues señala que para la interpretación y aplicación del decreto se estará al sentido literal y que es irrecurrible en un momento dado esta reforma, lo cual pues creo que es completamente violatorio tanto al artículo 17 de la Constitución como al numeral 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, al cual el Estado mexicano pues se unió y le reconoció incluso competencia y jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, ha emitido sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano que hoy por hoy están pendientes de resolver por parte de alguno de los poderes. Creo que el Poder Judicial de la Federación estamos avanzando, por ejemplo, en mi tribunal aquí en Querétaro, que es en materia penal, en relación a la prisión preventiva oficiosa, pues ya hicimos una interpretación que debe de ser en el sentido de las restricciones de la que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los derechos fundamentales frente a la condena. ¿Y qué decimos para concluir? Pues mira, sí, dice el 19 de la Constitución que se impondrá la prisión preventiva de manera oficiosa en estos delitos. Y nosotros damos la lectura que se debe de entender que de manera oficiosa se abrirá el debate por parte del juzgador, lo solicite o no el Ministerio Público, para que en el caso concreto que se está sometiendo a la potestad del juez de control, se acredite por parte del Ministerio Público mediante razonamientos y cuestiones objetivas la necesidad y proporcionalidad de la medida en el caso específico. Esto es para evitar la fuga, para evitar en un momento dado que se vaya a poner en riesgo a las víctimas o a los testigos o en suma atentar contra la buena marcha del proceso, Juan. Me parece un resumen muy, vaya, muy puntual, sobre todo los puntos más relevantes, porque al final, digo, bien podríamos llevarnos mucho tiempo hablando de este tema, pero sobre todo es importante que lo hagamos en el sentido de ir analizando puntos. Por ejemplo, magistrado, usted lo decía muy bien en esta parte de lo que se busca es que se reduce el tema de la impartición de justicia en teoría, es decir,
se les fija que tienen que tener 6 meses. Pero, por ejemplo, ¿qué problema podría causarse en la práctica? De por sí ya sabemos, y lo señalaba usted, a ver, materialmente es muchas veces hasta imposible terminar en 6 meses por la carga de trabajo tan grande que hay, ¿no? Ese es un punto importante y que pues es lo que se dice, es que tarda mucho la justicia, pues bueno, es que en comparación a qué o tomando como referencia a qué. Y en esta parte es muy interesante porque parte de lo que se crea te dice, a ver, el Poder Judicial de la Federación tendrá dos organismos, ¿no? Un órgano administrativo y tendrá el famoso Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Entonces, ahí en esa parte me gustaría preguntarle, a ver, ¿qué opina respecto de que se haya hecho este cambio ya viendo el Consejo de la Judicatura Federal? Que dijeran, ¿sabes qué? No, vamos a crear un tribunal de disciplina judicial donde prácticamente cualquier tipo de indisciplina va para allá. Y luego todavía te dice, si no impartes justicia prácticamente en esos 6 meses, estás obligado a avisarle al Tribunal de Disciplina el por qué el retraso. Entonces, lo cual me quedo pensando y digo, bueno, pues al final, pues qué es lo que va a estar pasando, porque si materialmente no se puede hacer y tú justificas el por qué, no te especifica claramente entonces qué decisión tomará o qué consecuencias tendrá por parte de este tribunal para esos casos. Por ejemplo, ahí, ¿qué opina usted de esta figura, magistrado? Pues yo creo que es muy ambiguo este tribunal de disciplina y más que nada yo lo vería como un tribunal de la Santa Inquisición, eh, tristemente, ¿no? Yo creo que debimos de velar por el mejoramiento de lo que tenemos. Yo creo que siempre hay que echar mano de lo que se tiene y mejorarlo y no destruir y crear algo nuevo a ver cómo va. Creo, a lo mejor bien se decía que hay que separar la función de la presidenta de la Corte con la presidencia del Consejo, a lo mejor era retirar o eliminar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en el órgano de control, administración, vigilancia y disciplina. Eso es por un lado. Por otro lado, pues yo veo esta cuestión que se adiciona o que se reforma en el sentido que tendríamos que estar avisando si pasaron los 6 meses, pues en lugar de estar preocupado en la evolución y la buena marcha del proceso, voy a estar preocupado en andar avisando, ay, no se me vaya a pasar que ya son los 6 meses y preocupándome en los tiempos para avisar al tribunal de disciplina en lugar pues de estar preocupado en la función que nos atañe como juzgadores, que es la función jurisdiccional. Eh, Eso por un lado, otro lado, otra cuestión que yo advierto, pues como bien dices, es muy ambiguo las cuestiones, ¿no? Por ahí se manejaba que cuando se dicten sentencias contrarias al interés social, bueno, pues quién marca ese interés social, ¿no? eh, Insisto, creo yo que se debió echar mano de nuestro Consejo de la Judicatura Federal y reforzarlo en lugar de desaparecerlo y crear el Tribunal de Disciplina, que para mí será un tribunal inquisitorio, intimidatorio, y que prácticamente va a mandar el mensaje o te alineas a los criterios que se requieren, que interesan al gobierno, o pues no va a prosperar tu reelección o tu permanencia en el cargo. Ese es un punto relevante, ¿no? Porque se decía, bueno, al final la reforma de por sí tiene ciertas ambigüedades, ¿no? Y lo decimos desde el ámbito de la pericia o técnica legislativa. Y aparte todavía falta reformar muchas leyes secundarias, entonces hay que ver la aplicación. Porque otra cosa de las que la gente nos preguntaba, dice, bueno, ¿y es que cómo va a ser este tema de las elecciones? Lo decía el magistrado, bueno, te dice la reforma que se tiene que emitir una convocatoria, la tiene que emitir el Senado, si no mal recuerdo. El Senado te da los puntos de los lineamientos, de los requisitos que ya nos comentó el magistrado, pero también te dice una cosa que me gustaría saber su opinión, porque, a ver, dice, primero, la primera pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con la carrera judicial, no? O sea, que la gente sepa en qué consistía la carrera judicial, porque mucho se decía, no, es que no existe carrera judicial, o eso es mentira, ¿no? Se escuchaba en medios de comunicación de parte de la gente cuando entrevistaban esos comentarios. O sea, y lo primero sería, bueno, ¿qué es una carrera judicial? Y dos, ¿qué opina de que en la reforma se establece, dice, a ver,
se va a formar un comité. Te dice que ese comité, si no recuerdo, son 5 notables de la actividad judicial, te dice, ¿no? O sea, pueden ser abogados de diferentes ramas que sean destacados, ¿no? Ellos se supone van a hacer ese primer filtro. Pero luego te dice, por ejemplo, no podrán ocupar los puestos de ministros o elegirse como ministros, ministros que hayan sido anteriormente, ¿no? Y luego te dice más adelante, pero también podrá entrar cualquier persona, ¿no? Que elijan los poderes, que hayan podido haber sido diputados, senadores, haber estado en algún cargo público anteriormente, siempre y cuando tengan un año mínimo a la publicación de la convocatoria que no que hayan dejado el puesto, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, realmente cómo va a beneficiar o perjudicar esto cuando antes ya se tenía una carrera judicial. Por eso mi intención era de que entendiéramos que era la carrera judicial y ahora viéramos el tema de que se abra a cualquier abogado que tenga estos requisitos, 5 años de experiencia, el tema de la edad, y aparte otra cosa que se me hace también, que me gustaría saber su opinión, que te dice, tiene que tener por lo menos 8 o 9 prácticamente, ni siquiera te dice de promedio general, te dice que puede ser de las materias que tienen que ver con el cargo. Entonces uno diría, a ver, o sea, por ejemplo, para ser ministro, pues yo podría decir, bueno, saqué 9 en Derecho Constitucional, pero en todas las demás materias me las llevé de noche, ¿no? O sea, que por eso le digo que se me hace muy ambiguo esa parte. Pero bueno, esas son las preguntas que ahorita quisiera dejar en el tintero para que usted nos diera su opinión. Muchas gracias, Juan. Sí, mira, pues la carrera judicial realmente es el sistema que hoy por hoy se lleva a cabo en el Poder Judicial de la Federación para el ingreso, permanencia y ascensos dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Hoy por hoy la carrera judicial ya empieza a partir de lo que era oficial judicial antes, ahora oficial administrativo. De ahí se va a lo que es actuario, secretario de juzgados, secretario de tribunales de circuito, secretario de la Suprema Corte de Justicia, jueces de distrito y magistrados de circuito. Ahí acaba propiamente lo que es la carrera judicial y arriba de lo que es colegiados de circuito, pues realmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se consideran cargos propios de la carrera judicial, porque ahí sí se involucra ya un aspecto político, que es donde podríamos entender a lo mejor una justificación para modificar eventualmente, no así hacia abajo a los colegios, bueno, hacia abajo o hacia el techo, ¿no? De la carrera judicial, que es, insisto, magistrados de circuito, jueces, secretarios, actuarios y oficiales. Lo cual, pues, nos ha llevado en la práctica precisamente a contar con personal cuando menos capacitado y ya avalado por distintos cursos o exámenes que se les aplican, lo cual te digo, en muchos casos funciona, pero no es propiamente una garantía de que todavía están ya hechos o preparados para ejercer el cargo en la carrera judicial, como te comentaba. ¿Por qué? Porque, insisto, podrá tener el examen aprobado, pero a la hora de hacer ya el día a día, pues todavía le falta un poco de experiencia como para desempeñar el cargo de secretario. Ahora imagínate, para el cargo de juez o magistrado, ¿cómo verías tú que de repente alguien que sin carrera judicial, por ser popular, por ser apoyado en un momento dado por grupos que tienen a su vez influencia con los electores y por ende impulsan su candidatura, y que digas, uy, pues fíjate que resultó que pues sí tenía un buen currículum, pero para aplicar el derecho es malísimo y estoy en riesgo en cuanto a mi libertad, porque está de por medio de la cárcel, está de por medio de mi patrimonio, porque está de por medio pues los bienes derivados de algún litigio, o bien en tratándose de justicia constitucional, pues los actos contra las autoridades, esto es, los juicios de amparo, que es nuestra función principal frente a los tribunales de los estados. Recordemos que los tribunales federales somos los únicos que tenemos el control concentrado para analizar temas de constitucionalidad, tanto de actos como de leyes, ¿no? Entonces yo pregunto, bueno, ¿cuál es la necesidad de empezar esta reforma
con la cúspide, con aquellos que tienen una mayor responsabilidad, que es precisamente juzgar los actos de las autoridades, eh, mientras que, por ejemplo, a los poderes judiciales de los estados, si bien es cierto, van inmersos en la reforma, pues ni siquiera se les establece un plazo en el cual deban adecuar sus constituciones e implementar la reforma. Y no se diga de los tribunales que forman parte del Poder Ejecutivo, esto es, que dependen de la Presidencia de la República, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales agrarios, en el sentido de que a ellos pues ni siquiera se les contempla que los magistrados sean electos por voto popular. Entonces yo no entiendo cuál es la necesidad de empezar con la cúspide de la justicia federal, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos en quien se deposita el Poder Judicial de la Federación o de la Unión, que somos finalmente todos los mexicanos. Efectivamente, magistrado, digo, son puntos muy importantes ahí. Por ejemplo, ahora, eh, digo, bien, podríamos abarcar muchos puntos, pero, por ejemplo, ¿qué retos, no? De ahorita ya sabemos que se publicó y parte de lo que decíamos es, o sea, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que va a pasar para su implementación? ¿Cómo va a estar esta implementación de este nuevo sistema del Poder Judicial de la Federación, magistrado? Bueno, mira, es algo muy interesante que dices, ¿no? ¿Qué va a pasar primero, no? Bueno, pues hoy por hoy tenemos ya la reforma publicada, a pesar de que existían suspensiones en juicios de amparo, que dicho sea de paso, el constituyente en el numeral 107, precisamente, en relación con el 103, prevé la facultad de los juzgados de distrito, como en el caso y de los tribunales colegiados, para suspender actos reclamados. Correcta o incorrectamente, bien o mal, otorgar las suspensiones, no me voy a meter porque desconozco y no quisiera opinar. Eh, lo cierto es que las autoridades tienen que acatar. Y dice la propia Constitución, las autoridades responsables que desacaten o no acaten una suspensión incurrirán en responsabilidad penal. Para mí este es un tema, en principio, de una cuestión que se traduce en un problema o en un conflicto de constitucionalidad. Por otro lado, si bien es cierto es que ya entró en vigor, no menos lo es que debemos de tener presente y sobre todo pues la audiencia en el sentido de que pues hay medios todavía o acciones legales que ejercer. Yo te puedo compartir, yo hice por ahí un ejercicio muy breve, yo la verdad es que no me gusta, no, aun y cuando ya llevo muchos años en la carrera judicial, no soy de la vieja escuela que les gustaba prácticamente en sus sentencias echarse todo un rollo de fundamentación y motivación que es, y te explico en 10 hojas. Yo les digo a mis secretarios, si quieren ustedes en un momento dado evidenciar que saben mucho de derecho, pues escriban mejor un libro, porque aquí para la sentencia, pues ahora sí que como quien dice, ¿no? A lo que nos atañe, por qué sí, por qué no, te asiste, fundar, motivar lo más breve y dar el mensaje y obviamente con el debido fundamento. Entonces, bueno, yo puse a disposición de varios jueces y magistrados por ahí una demanda. ¿Por qué demanda? Si nosotros vemos el numeral 61 de la ley de amparo en su fracción primera, señala que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto es una cuestión debatida porque por un lado existe por ahí algunas tesis o criterios de la Corte en el sentido de que pues sí procede, pero únicamente por vicios procedimentales, no así por el contenido material propiamente ya de la reforma o adición. Entonces, yo partía del supuesto, bueno, si no procede o hay duda de la procedencia del juicio de amparo, entonces, ¿qué va a pasar si el día de mañana, vamos a poner un ejemplo a lo mejor muy burdo en el sentido de que llega el constituyente reformado, el reformador, poder reformador de la Constitución y dice, pues fíjense que ahora en México basta con que el Ministerio Público acuse a una persona para que ésta sea condenada sin un juicio previo, porque el Ministerio Público, su palabra es la ley. Entonces, pues ya está en la Constitución, entonces no puedo hacer nada porque el 61 fracción primera me prohíbe en un momento dado promover el amparo, pues yo diría, no.
Entonces, ¿qué es lo que procede? Bueno, pues yo dije, en relación al 17 constitucional, que dice que nadie puede impartirse justicia por sí mismo y que deberán haber tribunales para que le impartan, y por otro lado, el 25 de la Convención Americana, que señala que toda persona debe tener acceso a un recurso judicial efectivo, es que yo dije, bueno, pues podemos demandar directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Poder Reformador, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los congresos locales, en su caso, que aprobaron esta reforma. ¿Y qué es lo que les podemos demandar? Bueno, pues la inaplicación o la declaración, declaratoria o inaplicación de esta reforma a la esfera jurídica de los juzgadores, por ejemplo, en mi caso, ratificados, evidentemente que no procede el cese o destitución ni en 2025 ni en 2027 y las consecuencias legales que deriven de estas dos declaratorias o prestaciones. Y el fundamento, pues mira, yo te puedo decir una violación muy clara que yo advierto, ¿no? El numeral 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de la primera sesión de los congresos cuando se instalan o bien inician los periodos y se señala que podrá haber iniciativas de carácter preferente y que podrán ser hasta dos presentadas por el Poder Ejecutivo o bien darle algunas que hayan quedado en periodos anteriores. No habla de legislaturas anteriores, ¿no? Pero el último párrafo del numeral 71 de la ley de amparo, perdón, de la Constitución, es muy enfático y categórico en señalar que las reformas a la Constitución no podrán tener el carácter de iniciativas preferentes, lo cual se entiende porque pues una reforma constitucional por sí sola pues amerita un estudio profundo, con calma y no un proceso al vapor como el que vivimos, ¿no? Entonces, aquí tenemos de que la legislatura anterior de la Cámara de Diputados fue quien dictaminó la iniciativa y este dictamen ya lo discutió el pleno de esta nueva legislatura. Entonces, por sí solo para mí es un vicio insuperable, ¿no? Además de que está desconociendo derechos adquiridos constitucionalmente por los jueces. ¿Por qué? Porque nosotros que fuimos ratificados al cargo de juzgadores federales por haber llevado a cabo el desempeño de manera correcta y eficaz, eficiente del cargo de jueces federales, pues fuimos ratificados. ¿Y qué implica esta ratificación? Pues hoy bueno, antes era que fuéramos inamovibles, ¿no? En todo caso, tendríamos que retirarnos forzosamente a la edad de 75 años. Además de que no podría ser disminuido nuestras percepciones durante el ejercicio del encargo. Dos cuestiones que para mí son derechos constitucionalmente adquiridos que se están desconociendo con la reforma. De manera que eso se puso, insisto, a disposición de mis compañeros jueces y magistrados en algunos chats, porque para que el que quisiera hacer la suya, la hiciera. Sin embargo, cabe destacar que la JUFED, que es la Asociación de Jueces y Magistrados, acaba de presentar en días pasados, y creo que también algo retomando puntos estos, precisamente lo que viene siendo una acción en términos del numeral 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Pleno, va a llevar a cabo todos aquellos actos para velar por la autonomía de sus órganos, así como la independencia de su personal en relación con otros poderes. Entonces, este asunto que presentó la Asociación de Jueces y Magistrados, la Asociación Nacional, eh, fue turnado por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien, por cierto, primera mujer presidenta y es una tristeza que se le pretenda quitar del cargo. Y sobre todo ahora que vamos a tener una mujer presidenta en el Ejecutivo, ¿no? Que qué padre hubiera sido que fueran estas dos mujeres, ¿no? Que cambiaran y transformaran realmente a México. Entonces le da el carácter de prioritario y este asunto se turna, sin mal no recuerdo, a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara. Y bueno, esta será una primera acción que tendrá el Poder Judicial de la Federación a través de nuestro máximo tribunal en torno a esta consulta que se está formulando, ¿no? Por otro lado, como te decía, había por ahí contradicción de criterios, lo que antes era la contradicción de tesis sobre la procedencia o no del juicio de amparo respecto a las reformas constitucionales. Y el ministro Luis María Aguilar Morales, decano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
es el ministro ponente en dicha contradicción, y la misma quedó listada para verse en sesiones del 9 de octubre y siguientes. De manera que ese es otro aspecto que tendremos que estar siguiendo y muy atentos ver qué resuelve el máximo tribunal. Y bueno, finalmente también habrá juicios de amparo por parte de juzgadores y eventualmente también acciones de inconstitucionalidad que pueden promover pues los grupos minoritarios dentro del Congreso, incluso de la legislatura, por ejemplo, aquí en Querétaro, donde yo estoy adscrito en el colegiado penal y administrativo, lo que es la legislatura local rechazó o votó en contra de esta reforma. Creo yo que pudiera estar legitimado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debe de velar precisamente por la protección, respeto, garantía de los derechos humanos, entre ellos no de los jueces, de los justiciables, es contar con órganos autónomos e independientes que les impartan justicia, pues tristemente vemos que ya se decantó en el sentido de que no la van a ejercer. Entonces, ¿qué viene? Pues primero una etapa de impugnaciones a través de los medios legales conducentes y de no ser favorables, pues nos enfrentaremos ya en todo caso con el problema o la problemática relativa a la implementación de esta reforma constitucional, que no se le ve pies ni cabezas y que va a ser, yo creo que materialmente muy complicado, y sobre todo para el pueblo de México, el decidir en un momento dado quiénes van a ser tus jueces, pues yo creo que va a haber influencia por parte de, evidentemente, del poder en turno, que finalmente, como sabemos, son quien mueve a las masas de electores día con día, ¿no? Creo que son puntos muy álgidos, contundentes y directos, ¿no? Que al final se tienen que tomar en cuenta y nos da mucha brecha de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, otro de los temas que decían es, bueno, a nivel internacional se puede hacer algo, porque también decía la JUFET incluso, dice, bueno, es que si no nos vamos a instancias internacionales y hay criterios, y me parece una sentencia de la Corte Interamericana que dice que no puedes despedir masivamente a juzgadores, ¿no? Y escuchaba yo, bueno, es que, a ver, se va a despedir a la mitad para 2025 y a la otra mitad para 2027. Eso no es un despido masivo. Dije, bueno, también en comparación a con qué, porque son muchos, muchos juzgadores. Digo, si nos puede dar un dato aproximado de cuántos jueces, magistrados hay en toda la República que se van a ver inmersos en esto, pues podríamos tener un dato duro de qué es masivo, ¿no? No sé qué nos pueda decir al respecto, magistrado. Claro que sí, mira, a nivel federal, aproximadamente somos 1,700 jueces y magistrados. Y en toda la República, ya con los jueces locales, creo que somos alrededor de 5,500. Pero, insisto, primero van sobre nosotros, esto es sobre los juzgadores federales, ¿no? Porque respecto a los locales no hay fecha cierta ni determinada. Y bueno, pues precisamente, como bien dices, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en asuntos similares a los que estamos viviendo y eventualmente de no ser esto eh, digamos, satisfactorio para revertir en un momento dado o cuando menos reconocer los derechos constitucionalmente adquiridos de los que actualmente estamos en funciones y quieran en un momento dado o queramos seguir continuando en el ejercicio de la Judicatura Federal, pues eventualmente esto podría acabar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe destacar, te comparto, Juan, hace unos días estuvo por aquí la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Nancy Hernández, y yo tuve el gusto de estar ahí. Fue la inauguración también de la sala de audiencias del Tribunal, la sala de audiencias del Tribunal, o la sala de las salas del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Fui invitado, hubo una charla, una conferencia magistral, y ella precisamente nos hablaba de la preocupación o de los retos que vivimos los países del bloque interamericano. Dice, ¿cuáles son estos desafíos? ¿No? Y te los comparto, son cuatro muy sencillos para ti, para tu auditorio. Y bueno, el primero de ellos es el crimen organizado, ¿no? ¿Por qué? Porque el crimen organizado pues, amenaza día con día que no podamos gozar plenamente de nuestros derechos
fundamentales humanos, simple y sencillamente como el de la seguridad. Otro problema que veía era la cuestión de la militarización, donde pues lejos de regresar a los militares a los cuarteles se les está dando cada día más fuerza y más poder y el ejercicio de funciones que competen a las autoridades civiles. Incluso dentro de las reformas constitucionales que vienen y que está próxima a discutirse en el Congreso de la Unión y el poder reformador a la Constitución, precisamente es la inclusión de la Guardia Nacional ya de manera permanente a la Secretaría de la Defensa Nacional, de manera que ya no contaremos entonces con una Guardia Civil de naturaleza, válgame la redundancia, civil. Otro punto era el tema de las elecciones. Nos decían, ¿no? Hemos vivido procesos de elecciones como el de Venezuela o Nicaragua, que puso de ejemplo, en el sentido que son elecciones que no han sido transparentes, que han sido muy polarizantes desde dentro del interior, que pues merma también esto, lo que es todo la democracia en los países y desalienta las inversiones. Pero el punto más importante, por lo que estamos viendo hoy, que también se hizo referencia a Venezuela y Nicaragua, fue lo que se vieron en dichos países hermanos, que tristemente estamos viviendo. Yo espero que no lleguemos a eso, de no revertirse esta reforma, porque México, pues finalmente, es grande, ¿no? Y su gente es grandísima y creo que todos desde nuestra trinchera aportaremos lo que nos corresponde para no llegar a los extremos que desgraciadamente yo, en mi opinión personal, advierto, como es, por ejemplo, en Venezuela, que se fue más de una tercera parte de la población, emigró hacia otros países por la situación tan difícil que se vivió, al igual que Nicaragua. Y derivado de qué dicen, bueno, pues fíjate que llegaron y dijeron en un momento dado que se tenía que eliminar o quitar a los jueces y magistrados de las cortes constitucionales o altas cortes de dichos países. Y una vez que se logró eso, pues se cooptó al Poder Judicial de dichos países hermanos y a la postre, ya que se tenía jueces, dicho sea de paso, así lo dijeron, inexpertos, que no tenían carrera judicial y que en un momento dado se alineaban a los regímenes respectivos, que prosiguió pues la persecución hacia los opositores y finalmente confiscación de bienes. Entonces son los retos que la Corte Interamericana advierte que nos traen pues cuestiones para reflexionar en México, como un foco amarillo para pues no vivir o no padecer estas cuestiones de nuestros hermanos latinoamericanos, que bien nos expresó la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, nos refirió que al igual que en varios países respecto a los poderes judiciales, la Corte Interamericana también en cierta medida ha sido o querido ser golpeada y atacada. Sin embargo, nos dijo, y esto es algo gratificante, que contamos con una Corte Interamericana fuerte, fortalecida, y que pues finalmente, insisto, México reconoció competencia y jurisdicción, y pues debemos también acatar sus sentencias porque pues el bloque interamericano es quien tiene la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, la máxima interpretación. Excelente, magistrado. Digo, ya nos estamos acercando al final del programa porque el tiempo es bien envidioso, Sí, hombre. no nos da más chance, pero otra de las preguntas que tiene la gente y creo que es importante, a ver, si nos puede decir cuándo, porque nos dicen, bueno, es que cuándo es que se suspendieron los plazos, ¿no? De él, por ejemplo, la interposición de amparos y qué pasó con todos esos asuntos. Y luego sale una circular donde dicen, ¿saben qué? Posiblemente se va a regresar o se va a terminar el paro de los juzgadores federales a partir del 23 de septiembre. Por lo tanto, se entendería que al día siguiente se reanudan esos plazos. Es decir, ¿qué va a pasar con ese punto? Es decir, si ya nos topamos a eso o puede pasar alguna otra cosa, ¿qué nos puede decir Maxtra? Sí, gracias, Juan. Mira, realmente la suspensión de los plazos, porque cabe destacar, el Poder Judicial de la Federación nunca se detiene, como tampoco se detuvo en lo que fue la pandemia del COVID que vivimos, ¿no? En 2021, 2020 por ahí. Y
Mira, empezamos lo que es la suspensión parcial de labores, porque, insisto, seguimos trabajando, atendiendo los casos urgentes, como lo hicimos en pandemia, fue a partir del 19 de agosto. Y bien comentas que hay un acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de 5 votos contra 2, en el sentido de que el día 23 de septiembre, en teoría, se reanudan los plazos, esto es el lunes siguiente. Sin embargo, pues la JUFED ha anunciado que está en pláticas, en mesa de pláticas, incluso también ahí la base trabajadora también participará en estas mesas de plática con el personal o con los consejeros de la Judicatura Federal en relación a si se regresa o no ya en estos momentos a partir del 23. De manera que yo te diría, y usando un término a lo mejor jurídico, está subyúdice este acuerdo del regreso al 23 de septiembre, no es notorio y manifiesto. Y también esto cabe destacar, o sea, la base trabajadora fue la que inició esta suspensión de labores antes que los titulares. Ellos, a pesar de que en teoría a quienes nos afectaba más eran los titulares, sin embargo, pues la base trabajadora advirtió que no es así, porque como ya lo hemos platicado a lo largo de esta plática, también se elimina la carrera judicial y el plan de vida y las oportunidades de ascenso que ellos tenían para que lleguen personas ajenas y puedan, por popularidad y por apoyo de político, ya sea del ejecutivo, legislativo o incluso el propio judicial, y acaben con sus aspiraciones para ser jueces o magistrados el día de mañana. Entonces, ellos son los que iniciaron este movimiento, los juzgadores nos sumamos y a la postre el Consejo de la Judicatura se pronunció en torno a la suspensión. Por ahí hubo una votación de 4-3 con un voto aclaratorio del consejero Sergio Molina. eh, y hoy por hoy nos enfrentamos, insisto, con el 5-2. Los dos votos en contra fueron de nuestra ministra presidenta y de la consejera Lilian Mónica Benítez, de manera que estamos a la espera, estamos subyúdice, a ver qué determina también la base trabajadora, que creo que también requieren el apoyo, porque también sus derechos se afectan. Eso de que dice el transitorio que no se verán afectados, pues por sí solo los hechos y los alcances de esta reforma, insisto, por la eliminación de la carrera judicial, per se ya implica un menoscabo a sus derechos. Excelente, querido magistrado Salinas Wolberg. De verdad, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por la disponibilidad para platicar de estos temas. Además, como lo dije al inicio, el magistrado no nada más es una de las personas que su reputación le precede y que tiene una carrera judicial ya muy amplia, sino es una persona que en la academia y en el ámbito actual, pues es un estudioso de este tema de carácter constitucional. Entonces, qué bueno que pudimos nutrirnos de esta charla que no se agota aquí, porque por supuesto nos daría para seguir platicando más tiempo y sobre todo vamos a seguir viendo más cambios que ahorita nos acaba de dar luz el magistrado y que será un placer volverlo a invitar si es que nos acepta la invitación y su tiempo se lo permite. Y de verdad, gracias, gracias, maestro, de parte de toda la comunidad universitaria de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM y por supuesto pues de todos los alumnos que nos siguen y que también nos pudieron realizar este programa. Y pues bueno, no restarle que esta es su casa y que nos encantará tenerlo en este espacio. Muchas gracias, Juan, insisto y te reitero por la invitación. Gracias a tu audiencia, gracias a todo el alumnado. Y bueno, pues espero que se hayan podido despejar algunas dudas. Y claro que con mucho gusto estaré a tus órdenes para que eventualmente pueda, si nos los permiten, allá arriba. Yo soy muy, muy creyente, la verdad, pero bueno, No, está si bien. Dios nos presta vida, evidentemente, será un gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Excelente, querido maestro, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Por favor, un fuerte abrazo a la distancia. Compartan esta iniciativa, este programa. Es una iniciativa universitaria de carácter público, es decir, queremos que esta información llegue a todos. A veces no sabemos el bien que hacemos compartiendo esta información a un familiar, a un vecino, a un amigo, a cualquier persona. Realmente la información verdaderamente es poder y nos ayuda
a seguir desarrollándonos y creciendo. Gracias a ustedes por su apoyo y regálenos un gran me gusta para seguirnos motivando a realizar este proyecto universitario. Agradecemos al licenciado Sergio Baeza que nos apoyó en los controles y pues nos vemos la siguiente semana en otro programa de charlas de jurisprudencia. Pasen una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego.